Bueno, escándalo de los aportes truchos, financiamiento de la campaña de Cambiemos. Escándalo que escalaría mucho más si no fuera porque importantes medios lo están ocultando, hacen como si no existiera. Decía yo al comienzo del programa, el canal viene tratando esto muy extensamente. Nosotros vamos a abordarlo desde el punto de vista de qué pasa, cómo es que esto sucede, qué funciona mal en las políticas, en las leyes de financiamiento de la política, financiamiento de la campaña. Estamos con dos especialistas en el tema. Julia Pomares es directora ejecutiva del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, vamos de memoria. Gracias por venir, Julia. Gracias, Marcelo. Y Germán Lodola es doctor en Ciencia Política, investigador de la Universidad de Itela. Gracias por venir, Germán. Gracias por la invitación. Imagino que ustedes, especialistas, entre otras cosas, en el tema de financiamiento de la política, de las campañas, no se sorprendieron por la noticia, o me imagino mal. Bueno, parcialmente diría yo. Tal vez el volumen que está tomando la noticia es algo, en principio, uno diría nunca visto en la política argentina contemporánea. Hablábamos recién si esto es producto de que es un mecanismo demasiado aceitado y expandido o es producto de los mecanismos de informatización que permiten descubrirlo. Pero lo cierto es que si uno se detiene en el caso, y claro que aquí venimos a discutir algo que va más allá, de que trasciende el caso, pero si uno se detiene en el caso es sorprendente, ¿no? ¿Qué? Bueno, a mí, digamos, me sorprende justamente de dónde proviene. Es decir, si uno piensa, ¿no?, que el partido de gobierno es un escándalo que básicamente afecta al PRO, ¿no?, dentro de Cambiemos y no a los socios electorales del PRO. Y si pensamos, digamos, que el PRO era un partido que hacía de la institucionalidad democrática tal vez su herramienta o una de sus herramientas fundamentales y fundacionales para actuar en la actividad política argentina, bueno, sorprende, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene una implicancia, si vos querés, de naturaleza más normativa, ¿no?, que tiene que ver más con el juego democrático en las sociedades modernas, que es sorprendente. El mecanismo es un mecanismo que combina mecanismos, ¿no? No es solamente, digamos, estamos hablando aquí de una dimensión que es muy importante, que es el financiamiento en negro y espurio de la política, que ahora vamos a discutir cómo diferentes leyes de financiamiento permiten descubrirlo o no, sino que aquí hay una manipulación de identidades que sin saberlo terminan financiando una campaña política, al estilo de lo que podríamos encontrar en los ruralistas de principio de siglo en el interior de Argentina o los facendeiros brasileros. En segundo lugar, hay listas enteras de candidatos de la propia coalición electoral que se sorprenden, ¿no?, a partir de hacer... Yo no aporté. Como yo no aporté, digamos, estamos hablando del intendente general Pueyrredón, no estamos hablando de figuras menores. Y luego sí, en el ámbito local, y esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, cómo hay un sistema, yo diría, un esquema muy claro de que listas enteras de concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares, que son cargos electivos, declaran, digamos, sin saberlo, que hay financiamiento entre 15.000 y 50.000 pesos, digamos, ¿no? Entonces, esta estructura a mí me sorprende y creo que atenta mucho contra lo que es la supuesta institucionalidad y transparencia sobre la cual se asentaba un poco el discurso de Cambiemos. Julia, ¿a vos qué es lo que más te llamó la atención? A mí me hace acordar mucho a la película El Día de la Marmota. Todas las elecciones, los meses después de las elecciones aparece algún tema vinculado al financiamiento de las campañas. Ha habido casos muy graves, hace unos años con el caso de 2007, del caso de la Fedrina. Todas las elecciones hay laboratorios. Y ponemos sobre la mesa que hay un tema estructural, sistémico, que es que hay un sistema de cómo se financia la política en Argentina que está invisibilizado y con unas normas y unas reglas que están muy atrasadas y muy, además, hay pocos países hoy en el mundo donde una campaña se pueda financiar, que la ley permita que una campaña se financie totalmente en efectivo. Eso es ¿Cómo algo, es eso? Otra vez. Uno podría financiar toda una campaña en efectivo. En general, los promedios son entre 80 y el 90% de las últimas 6 campañas electorales en Argentina, todos los fondos fueron en efectivo y uno podría tener una campaña 100% en efectivo. Es decir, donde... Eso facilita que no puedas trazar el origen de los fondos, que no puedas... No esté registrado. Exactamente. Eso es algo
Ahora, ¿y eso puede ser estamos discutiendo blockchain en el mundo y estamos discutiendo campañas electorales que están financiadas, que la ley permite que estén financiadas en efectivo. Donde además tenemos un sistema estructuralmente complejo, porque tenemos, como los politólogos siempre decimos, un sistema descentralizado donde las provincias además hacen sus propias reglas. Hoy solo hay 6 provincias de los 24 distritos de la Argentina que tengan leyes provinciales de financiamiento, por lo cual vos podés tener una buena ley nacional, que además tiene falencias, como esta que te decía de las donaciones en efectivo, y encima tenés una canaleta por donde además puede ir financiamiento espurio, que son las campañas provinciales, que además en muchas provincias son simultáneas, por lo cual la forma de controlar eso es muy difícil. Ahí ¿se puede impedir esta maniobra u otras con una ley? Yo diría que de la misma manera que pasa con los sistemas electorales, no sé si Julia va a estar de acuerdo, uno en realidad no elige, no hay un sistema perfecto, ¿no? Uno elige el problema que quiere tener, en realidad, ¿no? Uno no está eligiendo el sistema que le va a resolver todos los problemas. Ciertamente, en términos de financiamiento político, hay algunas opciones. Y en todas las opciones vamos a encontrar que hay problemas. Uno diría, te podés mover de un sistema puramente público, como hay en algunos países europeos, Holanda, Alemania, Francia. No hay aportes privados, ni bueno, de pero empresas, ni de personas. pero el aporte grueso es el aporte del Estado, ¿no? Es el Estado el que mantiene el juego electoral, digamos. Si puedes ir a un sistema privado puro, o casi puro, como es el sistema norteamericano, o puede ser un sistema mixto, como es el argentino. En el argentino tenés financiamiento público en función de cierto criterio igualitario y función del desempeño electoral en la elección anterior, pero también tenés un financiamiento privado con límite en las capacidades de aporte de individuos y de personas jurídicas. En mi opinión, yo prefiero un sistema público, un sistema privado, básicamente por 2 razones. La primera razón es que en un sistema privado el aportante de mayor peso monetario tiene mayor injerencia sobre las decisiones de política pública, ¿no? Es decir, si vos tenés un sistema puramente privado, el aportante mayor exige luego retribuciones en términos de políticas de Estado de los aportes que hizo. Y el Estado se corre de esa regulación. Uno de los peores sistemas es un sistema privado que además financie individualmente las campañas, como el sistema brasilero, ¿no? Que por un tipo de diseño de sistema electoral que no tenés las famosas cosas que nosotros discutimos en Argentina, la lista sábana, en ausencia de la lista sábana son candidatos individuales los que se financian privadamente de los capitales privados, ¿no? ¿Vos tenés, Julia, alguna preferencia? Yo definitivamente creo, como Germán, que o hay un sistema o hay otro, o es un mixto, pero no hay... creo que hoy en Argentina tenemos una especie de peor de los mundos, porque en un sistema completamente privado vos tenés transparencia total de los fondos, vos podés saber quién puso para quién y poder medir además si eso después tiene un efecto de captura de la política pública. Y además también podés saber cuántos fueron esos... ¿Cuánto es esa plata, no? ¿Cuánto sale? Bueno, ¿cuánto cuesta un presidente, no? En un sistema público también. En un sistema público, yo creo que ahí, quizás diciendo con Germán, hoy casi no hay país que esté conforme con un sistema completamente público. Porque un sistema completamente público significa que lográs que no haya nada de plata que venga al sector privado y que además tenés unas arcas públicas que puedan financiar campañas, como hoy sale una campaña electoral. ¿Cuánto sale una campaña electoral hoy? Bueno, estábamos justo discutiendo eso. Si uno mira lo que está declarado, la última campaña presidencial, los votos de los principales candidatos salieron 40 centavos de dólar el elector. 40 el elector. Sí, para que veas una comparación... 5 millones de dólares, más o menos. Eso es lo declarado. Declarado. En Brasil lo declarado es muchísimo más y obviamente hay una diferencia de escala, pero si lo haces por elector, es $3 por elector, lo declarado. Si la diferencia entre lo declarado... Fuera cierto, acá... Es enorme, por lo cual... No hay, creo que hoy no hay nadie que pueda dudar de que lo declarado es muy bajo en relación a lo que sale efectivamente una campaña. Yo recuerdo, esto fue año Menem, la elección fue en el 89. Y en un reportaje con Jorge Bon le pregunto ingenuamente, y él me responde para sorpresa mía y después de todos, que había aportado 3 millones, él solo, 3 millones de dólares más o menos a la campaña de Menem y un poquito menos a la Angelos. Solo él. Es difícil decir cuánto sale a partir de lo declarado, podemos hacer especulaciones.
Lo cierto es que en Argentina el financiamiento público para los partidos políticos es una porción muy marginal de los que los partidos gastan en campaña electoral. Por lo tanto, digamos, dicho las especificidades del caso, que a mí personalmente me preocupan, lo cierto es que la dinámica del sistema de financiamiento de la política argentina es una dinámica compleja, que al ser, digamos, por ciertas características del sistema político argentino, pasa mucho a través del Estado, o de los estados, si queremos poner a las provincias y a los municipios, ¿no? A diferencia del caso brasilero, donde, como no existen partidos que articulen, ¿sí?, a los candidatos, primero, la campaña la tiene que justificar, perdón, el dinero de campaña lo tiene que justificar el candidato y no el partido. En Argentina es el partido y no el candidato. Eso habilita más ir al mundo privado. En Argentina quedamos presa un poco de que el financiamiento de la política sea adentro del aparato estatal. No se entiende, ¿no? Sí, igualmente creo que también la ley tampoco hoy está reflejando cómo funciona, porque hoy la ley te habla de los partidos y los que rinden cuentas son los partidos, pero en realidad los que hacen las campañas no son los partidos, son las alianzas. Correcto. Todos los candidatos presidenciales de la última elección eran alianzas los que lo presentaban, por lo cual le estás pidiendo al partido cuando en realidad es la alianza la que tiene que también dar cuenta y no sancionás a los candidatos, que eso es otra cosa que la Argentina no tiene, que muchos países de América Latina están yendo, que además hace corresponsables a los candidatos para obviamente involucrarlos más. O sea, acá no. Si este caso avanzara, esto no salpicaría a los candidatos, no, sí, a los jefes de campaña. Yo diría el tesorero y los responsables económicos de la campaña, de ahí que es importante lo que está sucediendo con... Adentro de Cambiemos. Cambiemos y con la contadora general en la provincia de Buenos Aires, que se mandó el pliego al Senado para ser aprobado ese cargo vacante y la persona que Vidal sugiere es la tesorera del 2015 y el 2017 de la campaña. Julia, Gabriel, gracias, saludos por venir. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos estamos despidiendo. Ustedes, por supuesto, quédense en la continuidad de C5N. No te duermas con Maru Fernández.